Bienvenidas, bienvenidos a la entrevista del día hoy con Mauricio Rubilar, académico de la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. ¿Cómo está? Muy bien, Priscila. Gracias por la invitación. Vamos a hablar de Donald Trump. No hemos tenido un espacio, al menos aquí en el noticiero, para poder abordar tanta información que nos llega, no sé si minuto a minuto, pero hora a hora de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y bueno, lo más actual es que va a anunciar ya estos aranceles recíprocos a partir de mañana, que es un momento clave, entendemos, para muchas economías además. Así es. Bueno, Donald Trump nos está acostumbrando, ¿cierto?, a una política internacional muy vertiginosa. Con su arribo a la Casa Blanca nuevamente, cambió mucho, ¿cierto?, en la manera de entender el sistema internacional. Trump lo que en gran medida está instalando es, por un lado, ¿cierto?, su rol como pacificador. Él en gran medida se levantó como el hombre que iba a traer la paz al mundo, estos conflictos, ¿cierto?, complejos como Ucrania o el Medio Oriente, pero a la vez ese rol de pacificador va de la mano también de, podríamos decir, un poco el garrote, en el sentido de la amenaza. O sea, la amenaza, por ejemplo, con respecto a instalar aranceles a países que de alguna manera, ¿cierto?, amenazan los intereses estadounidenses desde el punto de vista de su economía, o que de alguna manera están aliados con aquellos estados que Estados Unidos considera que son, ¿cierto?, rivales o derechamente enemigos. Entonces ahí hay un sentido que hay que interpretarlo desde el punto de vista, ¿cierto?, de que estas acciones de Trump, estos meses, digamos, muy pocos meses de Trump, son, ¿cierto?, orientaciones de su política exterior que buscan fortalecer el rol de Estados Unidos como la potencia imperial. Sí, acá en el fondo se ha llamado el Día de la Liberación. Se habla de que podrían haber aranceles para algunos socios comerciales entre el 25 hasta el 20-25%, pero no sé qué podríamos llegar a esperar, porque la verdad es que ha sido todo tan vertiginoso que en el fondo no sabemos cuánto ni cómo. Bueno, ha utilizado mucho este recurso, ¿cierto?, de la amenaza de los aranceles. Lo utilizó con México, después la amenaza la retiró, lo hizo con su socio tradicional, Canadá. Está en ese tira y afloja Donald Trump con respecto a los aranceles. Ha amenazado ahora incluso a la propia Rusia de instalarle un arancel de hasta un 50% que se llaman los aranceles secundarios. Es decir, que se cobran aquellos estados que comercian con el que tú no quieres que comercie. Ejemplo, Rusia, ¿cierto?, exporta mucho mineral, pero lo principal es el petróleo. Entonces está amenazando que aquellos países que compren petróleo a Rusia, si es que Putin no se allana, ¿cierto?, a un acuerdo pronto de tregua en Ucrania, le va a poner un arancel a esos países que le compran el petróleo a Rusia de hasta un 50%. Evidentemente eso trae un efecto económico pero catastrófico desde el punto de vista de la economía mundial. Sí, sin lugar a dudas. Hablemos de Chile. Buscando información, recordé lo que ocurrió para la discusión por la reforma de pensiones, y aquí en esta estimación nacional de comercio, que es lo que realizó Estados Unidos, habla de Chile y habla precisamente sobre esta reforma de pensiones y cómo podría, ¿cierto?, recogerse también esta preocupación de la industria estadounidense sobre las ISAPRES. Claro. Que es como una de las aristas. Efectivamente. Lo que pasa es que ahí tiene que ver con recordemos, ¿cierto?, que todo el sistema de pensión en Chile son millones y millones, miles y millones de dólares que están invertidos, ¿cierto?, en fondos extranjeros. Evidentemente ahí hay intereses muy importantes que visualizaron que esta reforma, ¿cierto?, que se dio en Chile podía afectar sus intereses, sus inversiones, y ahí viene, ¿cierto?, un poco la preocupación por parte de algunos, poderes, relevantes de Estados Unidos. Eso por un lado. Lo otro tiene que ver con los aranceles, por ejemplo, a productos claves, en el caso nuestro, el cobre, por ejemplo. Ahí hay un tema muy sensible para nuestra economía. Ahora bien, también hay que recordar que Chile tiene, y eso está plenamente vigente, un tratado de libre comercio con Estados Unidos, así como con México, ¿cierto?, y con Canadá. Entonces, ahí también hay un marco que de alguna manera, considerando, ¿cierto?, la volatilidad de Trump, ¿cierto?, es un marco que de alguna manera regula las relaciones comerciales y económicas entre Chile y Estados Unidos, pero naturalmente en gran medida depende de la voluntad del presidente. Sí, acá hay preocupación. De hecho, en un medio recogí también algunas informaciones del embajador que iba a expresar en una carta la preocupación, ¿cierto?, al gobierno norteamericano, pero entendemos que Trump tiene una lógica que no necesariamente está como en el filo de lo que es legal, sino también ocupa otras, no sé si artimañas decirlo, porque es una palabra bien fea, pero ¿qué podría llegar a pasar con nosotros como chilenos y el cobre? Claro, ahí es una estrategia de Trump desde el punto de vista de la amenaza, digamos, amenazar, pero luego retroceder del punto de vista, ¿cierto?, de la posibilidad de aplicar, por ejemplo, estos aranceles. En gran medida esto busca que los países, los estados que comercian con Estados Unidos
mantengan su lealtad frente a Estados Unidos. En el caso chileno es muy complejo porque nuestro principal socio comercial, luego el primero es China y el segundo es Estados Unidos. Entonces ahí hay un tema de lealtades. ¿Dónde están las lealtades de Chile? Para Donald Trump se está con Estados Unidos o se está contra Estados Unidos o se está con China y contra Estados Unidos. Entonces ahí hay un tema complejo para nosotros. Evidentemente la política exterior de Chile siempre se ha manejado con un criterio, ¿cierto?, de ser un país que tiene relaciones diplomáticas y comerciales con todo el mundo que quiera tener con Chile, y la garantía son estos tratados, ¿cierto?, de libre comercio donde los aranceles son prácticamente cero. Entonces, esta base de meter la amenaza a los aranceles evidentemente trastoca las maneras como nos hemos relacionado tradicionalmente con Estados Unidos. Sabemos que además el cobre es el sueldo de Chile. Bueno, sigue siéndolo, no tan relevante como era hace, no sé, 50 años atrás, pero efectivamente tiene una gran importancia para la economía chilena. Sí, yo quiero transparentar algo aquí. Mauricio Rubilar fue mi profesor hace mucho, no voy a decir cuándo. No tanto. No, un buen rato. Y yo tomé un optativo con usted en periodismo que se llamaba algo así como América Latina el patio trasero de Estados Unidos. ¿Seguimos siendo el patio trasero? Bueno, a veces con ciertas situaciones que se presentan uno vuelve a esas imágenes, ¿cierto?, que eran de comienzo del siglo XX. El tema, por ejemplo, de Panamá es muy sintomático. Sí. Esta amenaza de Donald Trump de recuperar el canal de Panamá, de alguna manera nos lleva a esa política de inicio del siglo XX, del llamado Big Stick o Gran Garrote, o sea, la amenaza, ¿cierto?, el golpe y en definitiva, ¿cierto?, ejercer una influencia sobre determinados estados de América Latina. Panamá es muy sensible para Estados Unidos porque sabemos que es un paso, ¿cierto?, universal del comercio muy sensible, y Estados Unidos ve que ahí China se está, ¿cierto?, metiendo fuertemente en América Latina, y ahí podría, ¿cierto?, China ejercer una influencia negativa para los intereses norteamericanos. Entonces, ahí hay un ejemplo, ¿cierto?, donde Estados Unidos ve que resultaría mejor volver a recuperar Panamá y tenerla bajo su completo control. Mientras hablamos de Panamá, pienso en lo que está ocurriendo, por ejemplo, con México y con Canadá, porque bajo la lógica de prevenir o evitar que ingrese el narcotráfico a Estados Unidos, también se quieren tomar medidas cuando finalmente son sus vecinos. Sí, ese es un tema muy complejo. Sí. El caso mexicano, yo diría que hay que diferenciar entre México y Canadá. Sí, porque totalmente. Entre México y Estados Unidos sabemos que hay un tema muy complejo que es el tema del, ¿cierto?, del narcotráfico. Y la migración. La migración, el narcotráfico, los cárteles de la droga es un tema de larga data y muy complejo. Pero con Canadá siempre ha sido un socio muy tradicional de los Estados Unidos. Hay diferencia entre ambos países, a veces se tiende a asimilarlos, pero hay fuertes diferencias. Por ejemplo, un ejemplo que es muy sintomático, Estados Unidos, ¿cierto?, tiene hasta el día de hoy un bloqueo con Cuba, por el tema, ¿cierto?, de la Revolución Cubana y todo lo que significó. Bueno, Canadá ha sido un socio económico tradicional de Cuba, por ejemplo. O sea, Canadá tiene una autonomía, naturalmente, en sus políticas exteriores, en sus relaciones económicas internacionales. Pero el vínculo, el lazo, la unión entre Canadá y Estados Unidos siempre ha sido históricamente muy fuerte. Entonces, esta política de Trump de un poco amenazar... Con los aranceles también. Aranceles, y básicamente casi amenazarlo de que se van a transformar en el Estado 51 de la Unión, evidentemente eso afecta a las relaciones entre estas dos sociedades. Totalmente. Pienso también en cómo este estilo de liderazgo también ha generado algunos vínculos que han resonado con lo de Milei, por ejemplo, pero también con Bukele. Tanto así que hay un acuerdo, ¿cierto?, de enviar algunos presos, ¿cierto?, hasta El Salvador. ¿Cómo mira también algo que no estábamos acostumbrados a ver de ninguna manera? Sí, eso también tiene que ver con ese lazo tradicional de Estados Unidos con los países centroamericanos. Sí. Eso también tiene una larga data. El caso de Bukele es muy interesante de analizar porque, claro, él cumplió una función, para la sociedad salvadoreña, él cumplió una función relevante, cual puso, ¿cierto?, un orden en el país que estaba fuertemente amenazado por la inseguridad, por las famosas maras, ¿cierto?, estos grupos delictuales transnacionales incluso. Pero a partir, ¿cierto?, de una política muy dura con respecto a cómo tratar, ¿cierto?, a los delincuentes, ¿cierto?, y la instalación de estas megacárceles. Bueno, Trump de alguna manera vio ahí la oportunidad de sacar de Estados Unidos, ¿cierto?, a estos grupos delictuales y llevarlos, un poco lo que ocurría tradicionalmente de que los grupos iban del Salvador a Estados Unidos, ahora de vuelta. Entonces, esa es una negociación política y económica con el gobierno de Bukele. Bukele está recibiendo importantes recursos de la administración Trump. Eso no es gratis. Ahí está él
obteniendo recursos para financiar justamente su proyecto de seguridad en su país. Ir implementándolo. Nos queda muy poquito, pero no quiero pasar de esta conversación, profesor, por favor, que hablemos sobre la guerra. Tanto algo mencionaba, la guerra en Ucrania y la guerra en Medio Oriente, en la Franja de Gaza, que eran una de las medidas que él dijo, yo voy a solucionar esto de inmediato, y ya llevamos, ¿cuánto? 2 meses. En un par de días. Claro, y bueno, no ha pasado nada. Es complejo, naturalmente. O sea, la voluntad de Trump era un poco transformarse en el pacificador. Esa fue su campaña, además. En Medio Oriente el tema es complejo porque tiene que ver con los intereses de Israel, por un lado, y el drama, ¿cierto?, del pueblo palestino que, ¿cierto?, está ahí al medio del punto de vista de la Franja de Gaza. En gran medida la alternativa que ha planteado Trump son una alternativa un poco irrealizable desde el punto de vista, ¿cierto?, de expulsar o pretender que la población palestina salga de Gaza y en definitiva transformar eso en un espacio, ¿cierto?, prácticamente de una especie de resort. Bueno, estas son ideas un poco, ¿cierto?, podríamos decir irreales, pero eso te habla del vínculo estrecho que existe entre el gobierno de los Estados Unidos y el Estado de Israel desde el punto de vista de la solución para Medio Oriente. Eso es lo primero. En el caso de Ucrania es más complejo, porque lo que ha hecho Trump es, todos lo vimos, deslegitimó al presidente de Ucrania, ¿cierto? En vivo y en directo. Primero eso, y segundo, ha legitimado plenamente a Vladimir Putin desde el punto de vista de las condiciones para llegar a un acuerdo. En eso está Donald Trump. Evidentemente él pensaba que la negociación iba a ser más fácil de lo que ha sido. Pero es que ahí tenemos que tener claro que estamos hablando de la otra gran potencia. Evidentemente Putin se mueve con otros códigos, otros tiempos. La historia de Rusia demuestra que los rusos siempre se han movido con tiempos muy distintos a Occidente. Ellos están dispuestos a asumir costos. Por lo tanto, esa es una negociación que va a ser más dura de lo que claramente Trump esperaba. Qué lástima que tengamos que terminar esta entrevista porque de verdad hay mucho que hablar. Le queremos agradecer, profesor Mauricio Rubilar. Muchas gracias. Académico de la Universidad Católica. Continuamos acá en Noticias Central.